Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ejercicio. Este ejercicio me encanta mucho porque es donde vamos a corregir el factor de potencia, donde ya tomamos un nivel de ingenieros y empezamos a mirar cómo podemos mejorarlo. Entonces dice, una instalación de 220 volts a 60 Hz, fíjense que aquí tiene 220 volts a 60 Hz, consume una potencia activa de 2.2. Entonces vamos a empezar a mirar voltaje, 220 volts, frecuencia, 60 Hz, potencia activa 5.2 watts, factor de potencia 0,8 y corriente en atraso. Como la corriente está en atraso, ya sabemos que es un circuito ¿qué? Inductivo, ¿no? Inductivo porque está en atraso. Entonces, si vamos a corregir, pues sería con un condensador. Calcular la capacidad necesaria. Esta capacidad que están pidiendo aquí es el condensador, ¿no? Calcular el condensador necesario o la capacitancia necesaria a conectar en paralelo para obtener un factor de potencia de 0.95. Ok, leyendo esto entonces lo que nos dice es que tenemos un voltaje de 220 en una frecuencia de 60 Hz, una potencia de 5.2 y que actualmente tenemos un factor de potencia de 0.98 en una máquina y que necesitamos corregirlo para que quede en 0.95. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es graficar o hacer el triángulo de potencias. Esto vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, ahora sí. Listo. Q, P y S. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para corregir ese factor de potencia? Recordemos que cuando se corrige el factor de potencia, este valor de Q se hace más pequeño, o sea que al final vamos a obtener algo como esto, con un nuevo phi. 2 con una Q2, desde aquí hasta aquí. Y vamos a tener que bajarle una cantidad de aquí hasta aquí, un Q que se va a corregir, voy a colocarle QC, Q de corrección. Listo. Este Q de corrección que vamos a hacer acá es la cantidad que debemos bajar para que esto nos quede al final como este triángulo pequeño y nos cobren menos porque la hipotenusa se hace más pequeña y se acerque más a la potencia real, que es la potencia activa. Entonces vamos a mirarlo. ¿Qué necesitamos saber? Tratemos de hallar primero el ángulo. Voy a hacer en color verde la parte inicial, o sea, como viene. El ángulo 1 que es igual a coseno a la menos 1. Recordemos que P es igual a coseno de phi, ¿no? Coseno de phi. Entonces tenemos coseno de phi a la menos 1 es P sobre S. Pero no tenemos S. Entonces por este lado no podemos hallar el ángulo. Hallémoslo entonces de otra manera. Perdón que se me subió aquí este número. Ok. Entonces vamos a decir que, recordemos que el factor de potencia es igual a coseno de phi. Por lo tanto, phi es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia? 0.8. Estamos en el triángulo verde. 0.8. Cuando estamos hablando de 0.8, este phi es igual a 36.87 grados. Recuerden que esto lo hacemos en degree, ¿no? Estamos trabajando grados, degree. Listo, 36.87. Ya contamos el primero, este ángulo de acá. Listo, es de 36,87 grados. Ok, ahora hallemos la potencia reactiva para saber cuánto tenemos a este lado. Ya sabemos que aquí P es igual
a 5000 o a 5,2 kilowatts. Pero no sabemos cuánto tenemos aquí, desde aquí hasta aquí abajo de Q. Entonces hallamos esa potencia reactiva. La potencia reactiva va a ser igual a, bueno, no tenemos hipotenusa, entonces utilicemos la tangente. Recordemos que tangente, a ver, me organizo un poquito aquí esto. Listo, recordemos que tangente de phi es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que Q es igual a P que multiplica a tangente de phi. Vamos a tener P que es 5.2 K por tangente de phi. ¿Cuánto es phi? Lo que tenemos acá, 36.87 grados. Y eso nos va a dar una potencia reactiva igual a, esto nos da 3900. ¿3900 qué? Muy bien, voltiamperios reactivos. 3900 voltiamperios reactivos, o lo que es lo mismo, 3,2 kilovoltiamperios reactivos. Ok, ya tenemos este triángulo que es tenemos el triángulo completo de S, P y Q. Ahora vamos a hallar lo de color amarillo. ¿Qué no cambia en el triángulo de color amarillo? No cambia la P, pero la S sí va a cambiar y la Q también va a cambiar. Entonces tenemos una Q nueva, tenemos la misma P y tenemos un phi nuevo. Con esta Q podemos hallar, perdón, con esta misma P, ¿podemos hallar algo nuevo? Claro que sí, tenemos el ángulo. Vamos a hallar el ángulo phi2, que dijimos que era igual, de esta misma manera, factor de potencia es igual a coseno de phi es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. Es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia, que es 0.95. Si tenemos 0.95, vamos a decir que el ángulo 2 es igual a, perdón, lo hago aquí rápido, shift coseno de 0.95. Eso nos da 0.95. 18.2. Esto nos da 18.2 grados. Teniendo 18.2 grados, ya podemos calcular nuevamente ahora la nueva Q, la Q2, y decimos que Q2 de esta misma manera es igual a P por tangente de phi, y esto va a ser igual a 5.2 porque tenemos la misma P por el tangente del nuevo ángulo, que es 18.2, y esto nos va a dar 1709.6 voltiamperios reactivos, o lo que aproximadamente es lo mismo, 1.71 kilovoltiamperios reactivos. Ok, ahora sí viene lo interesante. Entonces nosotros ya tenemos, perdón, me paso al otro lado, nosotros ya tenemos las dos Qs. Un triángulo que es más pequeño, voy a hacerlo aquí más grande, una misma P, un triángulo más pequeño que nos dio Q2, que nos dio 1.71 kilovoltiamperios reactivos, una P, y otro triángulo que también es una P con una Q más grande y con una S más grande. Y esta nueva Q, o esa Q grande, era de 3.2 kilovoltiamperes. 3.2 kilovoltiamperes reactivos. Ahora sí, teniendo esas dos, entonces vamos a corregirla. Recuerden que esta es la antigua, la grande, y lo que queremos es bajarla hasta esta pequeña. Entonces vamos a decir una QC, que es la Q de corrección. Entonces vamos a decir que la Q, la potencia activa que vamos a corregir, va a ser igual a Q1 menos Q2. Y esto va a ser igual a 3.2
kilovoltiamperios menos 1.71 kilovoltiamperios reactivos, y esto nos va a dar 3.2 menos 1.71, 1.49 kilovoltiamperios reactivos. Ahora sí, ya tenemos la Q que debemos corregir. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues debemos hallar la capacitancia. La capacitancia, o sea, qué condensador debemos colocar en paralelo para que corrija ese valor a 0.95. Entonces vamos a mirar qué condensador debemos hallar. Recordemos que recordemos que la potencia es igual, una potencia, cualquiera de las que hallábamos antes, era igual a B por I, o era igual a B cuadrado sobre R, o era igual a I cuadrado por R. Pero en un condensador, cuando hablamos de un condensador, no hablamos de R. ¿Hablamos de qué? De reactancia, que es la resistencia del condensador. O sea que la potencia va a ser igual a B cuadrado sobre XC. XC, ¿pero qué era XC? XC era igual a omega C. ¿Y qué era omega? Omega era igual a 2pi por F por el condensador. Eso era omega y el condensador por el condensador. O sea, esto era XC, la reactancia total, 2pi por F por C. Por lo tanto, tenemos que la potencia va a ser igual a B cuadrado sobre 2pi por F por C. No, miento. Recordemos que aquí XC es una reactancia y es igual a 1 sobre omega C. O sea que esto es factor, ¿no? Esto es 1. O sea que en esta parte vamos a tener que esto es 1 sobre omega C. Por lo tanto, esto nos va a dar que P es igual a omega C por B cuadrado. Y que si despejamos el condensador, ¿queda espacio? Sí, claro, queda espacio. ¿Listo? Entonces voy a pasarme para acá. Despejando esto, el condensador va a ser igual a P sobre B cuadrado por omega. Lo que va a ser igual a P sobre B cuadrado por 2pi por F. Ok. Ahora sí, ¿qué potencia es la que vamos a corregir aquí? Entonces, realmente no es P, sino la que vamos a corregir es la QC, que es la que estamos corrigiendo. B cuadrado por 2pi por F. Es decir, que al final de todo, esto va a ser igual a acá. C va a ser igual a, ¿cuánto nos dio? QC, 1.49. 1.49, vamos a revisar aquí. QC 3.2, 1.71. QC 3. Bueno, acá tengo un error. Esto no es 3.2K, no, es 3.9K. O sea que esto me cambia aquí este valor, 3.9K. Y esto debo corregirlo. Listo. Y esto daría entonces 2.19. Ok, todo está igual, solo fue esa parte que había copiado mal 3.2. Entonces tenemos aquí que C es igual a QC, que es 2.19 kilovoltiamperios reactivos sobre el voltaje que habíamos dicho que era de 220 volts al cuadrado multiplicado por 2pi por la frecuencia que nos dijeron que era 60 Hz. Y esto da 120 por 10 a la menos 6. Y esto lo colocamos en faradios, por lo tanto tenemos que 120 microfaradios. 120 microfaradios es el condensador que debemos colocar en paralelo a esa carga
para corregir el factor de potencia. Muchas veces en la industria, cuando ustedes vean un motor, se van a dar cuenta que tienen esos factores de potencia y esos condensadores pegados ahí para corregirlos. Permítame, ya les muestro uno en una imagen. Listo, mírenla aquí. Prácticamente esto que está aquí es un condensador. Ese capacitor que está encima, a veces lo corrigen con parte de bobina también, dependiendo de las necesidades del circuito, y lo colocan en paralelo a la red de entrada. Entonces fíjense que aquí está el condensador y este condensador, así como está, corrige el factor de potencia. ¿De cuánto tendría que ser el que nosotros tenemos en el ejercicio? Pues de 120 microfaradios en paralelo a la red. ¿Listo? Ok, nos vemos entonces en un siguiente video. Espero que hayan entendido todo. Cualquier duda, ya saben, en los comentarios. Ok, hasta luego.